través de estos medios de comunicación que ya se están enlazando para retransmitir este programa. Nos acompaña el doctor Tarquino Orellana, constitucionalista y también analista. Vamos a analizar ciertos temas de lo que hoy en día se manifiesta la sociedad. Y yo le quiero preguntar, doctor, ¿cómo ve el tema de la campaña electoral? Para los candidatos presidenciales, ¿cómo ve el tema de las propuestas? ¿Son aterrizables o no son aterrizables para 1 año y 6 meses que tienen? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la ocasión. Primero, una aclaración, yo no me considero precisamente un analista político, soy una persona que reflexiona de manera independiente. Los analistas suelen ser del mismo modo que los comentaristas deportivos, hablan precisamente de lo que no hacen y comentan como si supieran cuando jamás han tocado una pelota, pero bueno. Vale la pena la aclaración de todas maneras, doctor, pero genera un análisis muy bueno, sus reflexiones igualmente son muy buenas. Le agradezco mucho la opinión y ciertamente ese medio de comunicación es la ocasión para compartir reflexiones. Es evidente que la campaña electoral cambió radicalmente a partir de este acontecimiento macabro del asesinato de Fernando Villavicencio, y creo que colocó también a la ciudadanía un punto de realidad y de inflexión obligatoria. Digo de realidad y de inflexión obligatoria porque con el asesinato de Fernando Villavicencio queda claro que la lucha, el problema mayor que atraviesa el país, que se suele decir seguridad, es la narcopolítica. Es la narcopolítica porque los narcos son actores políticos o los políticos se sirven de los narcos. Y las dos cosas son al mismo tiempo ciertas, porque definitivamente lo que ocurrió es un acontecimiento en donde hay unos beneficiarios políticos, indudablemente. Hay una circunstancia concreta en donde la política ha rebasado los límites del tema de orden ideológico, programático o incluso de aspiraciones personales para incorporar la decisión criminal y de la fuerza en las acciones que se tomen. Muy bien. Doctor, a mí me llama la atención una declaración que hace el prófugo de la justicia el día de ayer, Rafael Correa, desde Bélgica, señalando claramente que han matado a Villavicencio por perjudicar la candidatura de la lista correísta. ¿Qué piensa usted? Yo creo que Rafael Correa es, para decirlo un poco metafóricamente, y creo que es más gráfica la manera de representarnos, Rafael Correa es una fiera enjaulada. Es un animal herido que está desesperado. Y creo que sus gestos y sus manifestaciones son en momentos casi delirantes. Es indudable, y creo que ese es uno de los problemas y una de las verdades que aparecen, la muerte de Fernando Villavicencio, como decíamos, es un crimen político y tiene beneficiarios políticos. Y el mayor beneficiario político y el mayor interesado político es sin duda alguna el Correato. ¿Por qué? Porque el Correato ha tenido en Fernando Villavicencio a un contradictor permanente, a una persona que ha denunciado de los más diversos temas, sobre todo en los llamados sectores estratégicos que decían defender y donde éramos más soberanos y donde se hacían los mayores negociados, porque la soberanía ha sido el escudo para los mayores atracos que han ocurrido en este país. O sea, no cabe aquí la reflexión que hace el prófugo decir de que solamente matan a Villavicencio por perjudicar a la candidatura de Rafael Correa, la candidata que es la señora González, sino al contrario sale beneficiándose y no perjudicándose. Es que el beneficio es un beneficio de más largo plazo y de cuidado a más largo plazo. Fernando Villavicencio era uno de los candidatos con proyección indudable de estar en la segunda vuelta. Y sí, cometieron un crimen precisamente para evitar que esté en la segunda vuelta. Matarlo en la segunda vuelta hubiese sido mucho más problemático. Y creo que hay que reconocerlo, el Correato, con todas las ventajas que ha tenido, con toda la propaganda que ha generado, con todas las lealtades que ha logrado tener en el país, ha tenido la peor candidata.
y es una candidata que ha sido elegida porque el señor Rafael Correa teme una persona que piense por sí mismo. O teme que le fallen otra vez, como lo hizo Pero Lenín no es que Moreno. le fallen otra vez. Lo traicionan, ellos llaman entre muletillas la traición y todo eso, y empieza una serie de persecución también. Es que el señor Rafael Correa, a Rafael Correa le interesaba que Lenín Moreno fracase. Le interesaba que Lenín Moreno fracase para él mantener su figura intacta. Muy bien. Creo que, sin entrar en mayores detalles y centrándonos más bien en el tema político, electoral, en las circunstancias que estamos atravesando, la posibilidad de descubrir y de develar la verdad de lo que le pasa a este país, decimos, ocurre con este acontecimiento terrible del asesinato de Fernando Villavicencio, y también el correato se desnuda de manera, yo diría, casi desesperada, cuando impugna la candidatura de Cristian Zurita y se enfrenta de manera directa. Creo que esos actos políticos, que más allá de que puedan ser calificados como errores, evidentemente revelan una estrategia y una práctica política que se ha ido haciendo cada vez más evidente, y en donde el correato no tiene escrúpulos, no tiene límites, y actúa de manera, sin duda alguna, también desesperada, porque siente que se va cayendo cada día más. Y yo diría que este rato la votación que va a recibir evidentemente Cristian Zurita y Fernando Villavicencio es una votación obligatoriamente anticorreísta. Doctor, cuando dice usted se desnuda, ¿a qué se refiere? Porque por un lado asesinan a Fernando Villavicencio y por el otro lado estamos viendo de que impugnan una candidatura. Marcela Guiñaga fue la que impugnó al argumentar que estaba inscrito en Reto, que era una organización política de Paul Carrasco, que en el año 2019 casi la mandan del tablero electoral y todo eso. Al tratar de impugnar esa candidatura, decir que está afiliado a Reto, a esta organización política, ¿qué nos tratan de decir implícitamente? Mire, yo creo que la impugnación es la evidencia de su propia práctica política, porque además lo impugnan a sabiendas que no tiene futuro político. Lo impugnan para presionar, lo impugnan para aparecer, lo impugnan para establecer una contradicción directa, porque en esa contradicción directa también de alguna manera plantean y están planteando a sus propios afiliados, adherentes y a las propias personas que son de alguna manera fieles a una prueba de su fidelidad. Porque yo creo que en este momento lo que el correato va a conseguir es quienes son fieles. Porque las personas que rebasan mínimamente ese límite del fanatismo, ese límite difícil de superar, que son esos apasionamientos irracionales, evidentemente un poquito de razón, un poquito de conocimiento, un poquito de información y sin duda alguna una dosis inevitable de ética nos hace contradecir al correcto. Porque, y en esa medida me parece a mí que también la ventaja de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita es una ventaja ética. Y esa ventaja ética es la que le pone por delante de cualquier otra candidatura. Creo que esa ventaja ética, que es la ventaja de la coherencia, de la consecuencia y de haber enfrentado al correato y a todo ese entorno criminal, haberlo enfrentado de manera directa y por ese enfrentamiento haber pagado con su vida. Por eso me parece a mí que el voto del día domingo va a tener seguramente varias lecturas y significados, pero va a tener, yo diría, varias palabras y símbolos que van a estar presentes. Una va a ser sin duda alguna rechazo. ¿Rechazo a quién? Rechazo al crimen, rechazo a la inseguridad, rechazo a la violencia, cansancio sin duda alguna, pero va a ser un voto también de rescate a quien, un voto de duelo suele decirse, pero yo diría que es un voto de dignidad, un voto de valentía como ha sido la campaña de Fernando Villavicencio, un voto de esfuerzo por hacer las cosas de manera diferente y la necesidad de que sí podemos salir adelante con una práctica en donde el privilegio ético
y la lucha contra la corrupción sean el puntal y la condición para hacer política. Muy bien. Ahora, hay un asunto aquí que me permito destacar. El tema relacionado a este rechazo que va a tener el voto el 20 de agosto es bastante importante. Y es todo quizás un poco lo contrario. Las tesis la manejan contradictoriamente a lo que usted dice, porque todo lo que usted dice que el ciudadano va a votar este día domingo, ellos están ofreciendo dignidad. La señora González ha dicho que se ha convertido, ya rectificado, porque erróneamente decía que habían convertido en el país más seguro del mundo, cuando era Latinoamérica nomás, pues. A pesar que en el año 2013 y 2014 pasó a convertirse en el tercero y el cuarto lugar, pero ella sigue en su sueño y sigue en su fanatismo de decir claramente de que sigue siendo el segundo país más seguro de Latinoamérica ya recientemente. Entonces, no hay una contradicción total, doctor, en este sentido, porque dignidad es lo que ofrece el correísmo. Por otro lado, el tema de la seguridad también es lo que ofrece el correísmo, y el tema de la muletilla, en que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer y la gente sabe que eso va a pasar. Doctor. Pero creo que lo que está claro, y el desnudarse del correato precisamente consiste en mostrar que una cosa es la palabra, la propaganda, y otra cosa es la consistencia de los hechos. Entonces, ¿estamos viendo políticos mentirosos? Creo que hemos vivido una cultura política que ha sido construida alrededor del populismo y de la práctica populista, que ha sido reforzada en nuestra época precisamente en este declive de las ideologías y en esta superposición de la propaganda sobre los programas, sobre las ideas, sobre el pensamiento, sobre la capacidad reflexiva. El estado de propaganda lo vivimos en el correísmo. Recuerde usted tantas cadenas sabatinas, tantos insultos y atropellos que recibíamos ahí. Precisamente por eso, y me parece a mí que ahora la palabra honradez, por ejemplo, cuando la pronuncia Rafael Correa o la pronuncia el correato, es una palabra que provoca risa. Cuando Rafael Correa pronuncia la palabra lucha anticorrupción, sin duda alguna los ecuatorianos medianamente informados tienen que reírse. O cuando él dice que los corruptos fueron ellos. Claro, o sea, si las personas siguen creyendo en eso, si las personas siguen aferradas a ello, obedece a otras circunstancias que han derivado de la falta de otros liderazgos políticos. Y me parece a mí que ahora, en el caso concreto de Fernando Villavicencio y Cristian Zorita, esa simbólica que el correísmo logró atrapar, esa simbólica se cambia de lugar obligatoriamente, porque ahora existe una simbólica real, ahora existe una simbólica demostrativa de un acontecimiento que va más allá del duelo, obviamente, y que tiene que ver con la necesidad del país de encontrar otro destino, con la necesidad del país de construirse de otro modo. Yo estuve atento a los eventos, como todos los ecuatorianos, de lo que pasaba, y me quedó grabado una escena que me parece que los ecuatorianos no deberíamos quitar de nuestra mente. Es la escena de la madre de Fernando Villavicencio lanzando paladas de tierra sobre el féretro de su hijo y diciendo al mismo tiempo que el destino de Fernando Villavicencio era ese, el destino de ser un héroe de su patria, y que ella asumía como madre ese destino. Y yo me imaginaba me ponía a pensar que los ecuatorianos estábamos viviendo la reedición de un mito griego, en donde faltaban los coros de los ecuatorianos alrededor de esa madre que asumía el destino de su hijo, que es un destino, que es el destino de la propia patria para cambiar, porque es el momento de inflexión inevitable. O no salimos después de este acontecimiento y no lo asumimos en toda su dimensión y no lo proyectamos como corresponde, efectivamente no hemos aprendido nada. Ahora, ¿cree que esto va a ser simple de cambiar, fácil de cambiar? Vemos un correísmo que está acorralado, porque ahí ya le vino la denuncia de Cristian Zurita, de los 5 asambleístas que lo habían amenazado
de muerte bajo la modalidad de sicariato. Y ahí está un Latin Kings, que es el asambleísta Ronnie Aliaga. Ahí está el miembro de la Comisión de la Fiscalización, está Roberto Cuero. Y hay un asambleísta del Partido Social Cristiano que ya salieron en rueda de prensa igualmente a decir que eso no había reconocido la firma y todo eso, formalismos que establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero con esto se lo acorrala más al correísmo, con esta denuncia que la revive Cristian Zurita, es decir, son 5 nombres que trataron de matarlo a Fernando Villavicencio. Yo creo que son pistas. Son pistas y son pistas auténticas. Y me parece a mí que ahí la investigación policial corresponde, la investigación que el gobierno tiene la obligación de desarrollarla, pero a mí me parece que es indispensable distinguir entre el crimen político y la actividad criminal de orden penal. Porque evidentemente el asesinato político de Fernando Villavicencio tiene responsables políticos. No solo por el beneficio que recibieron, sino por la contradicción directa que significaba. Esa contradicción directa evidentemente implicaba entender y tener la comprensión de que el mayor problema de este país no es la seguridad a secas, es la narcopolítica. Porque esa relación entre política, narcotráfico, crimen organizado es el problema real. Pero todo está manchado así, o sea, la narcopolítica, el día de ayer hablaba aquí sobre el tema de las mafias políticas. Y nuevamente decía, todo está manchado, ya no hay por dónde, ya no hay por qué camino escoger. Cuando estamos hablando de mafias, cuando estamos hablando de narcopolítica, o son las mafias y los narcotraficantes que tienen representantes en las organizaciones políticas para tomar el poder vía urnas, ¿o de qué estamos hablando, doctor? Yo creo que la relación es de alimento y de beneficio mutuo. No necesariamente, como decía el candidato a vicepresidente de la señora González, no se trata de que se reúnan los 10 más buscados para resolver los problemas del país. Él lo puede plantear así porque los tiene cerca y porque los mira y de alguna manera se entendería que los conoce. Creo que no se trata precisamente de ese modelo, pero evidentemente hay unos vasos comunicantes entre el crimen organizado, Fito, todos sus dirigentes, las bandas que se han ido organizando en el país y las ventajas que ciertos grupos políticos les han dado y han recibido. ¿Pero son ciertos? Yo creo que son. ¿Los identifica usted estos ciertos grupos políticos? Porque aquí ya han coincidido muchos y los han señalado, estos son y estos no son. Pero es que es inevitable, a ver. ¿Cuáles son estos grupos políticos que están con estas conexiones con estos grupos criminales y delincuenciales, doctor? Pero yo creo que sin duda existe una relación originaria desde la campaña primera de Rafael Correa financiada por las FARC. Por los hermanos Ostaiza, sí, recuerde usted, valijas diplomáticas. Y las valijas diplomáticas. O sea, yo digo, hay una serie de sucesos en donde evidentemente han habido conexiones y ventajas. Y esas conexiones y ventajas significan deudas permanentes y reconocimientos mutuos y acciones comunes que no necesitan que el señor Rafael Correa le diga, haga esto. Saben lo que hay que hacer. Saben lo que les corresponde hacer, saben cuál es el mérito que obtienen y cuál es la ventaja que reciben de ciertas prácticas. Y me parece a mí que, como decía Pancho Huerta, en la investigación que él mismo desarrolló respecto de la intervención en Angostura, la narcopolítica se estaba instalando en el país. Esa es una realidad que no hemos querido ver, es una realidad de la cual nos hemos abstraído y hemos intentado pensar que el tema es ideológico. Pero doctor, esta narcopolítica se instauró, como usted lo decía, Francisco Huerta, se instaló con el correísmo. ¿Fue esto el génesis de que la narcopolítica ya empiece a penetrar en el Ecuador con el correísmo? Yo creo que creció sin duda alguna, se desarrolló con muchas ventajas y libertades y se instaló en el país. Y la corrupción política es el medio más idóneo para el lavado de dinero. Entonces, la relación
y las ventajas que reciben surgen precisamente de esa posibilidad en donde la política crea condiciones favorables para el crimen organizado. Muy bien, nos dicen que señalemos a través de unos mensajes. Bueno, yo recuerdo de algunos casos, justamente, doctor, en el tema del correísmo, cuando empezaban a ocupar ministerios delincuentes y también narcos. Por ejemplo, ahí están los hermanos Chauvin, los hermanos Ostaiza, ¿no? Son dos claros ejemplos de que estuvieron en los ministerios y muy cerca de este cordón de seguridad que también tenía el presidente de la República, doctor. Ahí está la respuesta a lo que ustedes están diciendo, no es de que se habla de memoria, sino que lo que sí hacemos aquí es tener memoria y recordar, poner en contexto estos elementos para poder seguir en este diálogo, doctor. Entonces, aquí se dio luz verde para que esta narcopolítica empiece a consolidarse más. ¿A qué nivel estamos en este 2023, doctor? Estamos al nivel en donde la narcopolítica interviene en las decisiones públicas y arremete dentro de un proceso electoral. ¿Está mandando la mafia y los criminales en el país, doctor? Yo no creo que estén mandando, yo no creo que seamos un Estado fallido, como se dice con mucha ligereza a veces, pero es evidente que tenemos el problema principal de este país. El problema principal de este país que la gente y de manera general se llama seguridad, tiene que ver con esta relación de alimento mutuo entre el crimen organizado y la política. Y esa realidad es una realidad que no se puede simplificar a decir que la lucha en este momento del país sea entre derecha o izquierda, porque pasemos a otra página que está de por medio, la Alianza Social Cristiana Correísta. La rancia oligarquía y la revolucionaria. Esa juntura absolutamente imposible de concebirla, inaceptable en el orden ideológico, pero real, concreta, efectiva, que ha significado los 2 años del gobierno de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ha luchado consciente o inconscientemente, o se ha enfrentado con esta realidad concreta de una alianza entre la más rancia oligarquía, que tiene ahora un candidato clarísimo, el señor Topic, que es un depredador económico de los típicos que tiene este país, y una oligarquía que se ha enriquecido a costilla del Estado, que tenía nexos y relaciones fundamentales con el señor Glass, que recibió un depósito que él no conocía de 13.5 millones. De 13 millones y medio de dólares que llegaron a su cuenta, y que ahora es candidato y que tiene un negociado con la alcaldesa de Guayaquil, exalcaldesa de Guayaquil. Esa relación es una relación evidentemente que no es ideológica. Muy bien. Por supuesto que es de carácter económica, política, y que no tiene límites. Muy bien. Y que no tiene límites y que no tiene escrúpulos. Y eso que no tiene límites y que no tiene escrúpulos es la ausencia total de la ética y por lo tanto la posibilidad de todas las acciones. Muy bien. Doctor, voy a hacer pausa porque estamos con compromisos publicitarios y lo que vamos a tocar en el siguiente bloque es a qué lado se juega el correísmo, cuántos candidatos tiene el correísmo, tapiñados y no tapiñados, unos que van de frente y otros que van por debajo de la mesa. Vamos a marcar pausa y volvemos después con este bloque más. Soy Ana María Hernández, candidata a la Asamblea por la Alianza Claro que se puede. Junto a Yacu Pérez trabajaremos para que la SUAY tenga la atención que requiere. Tenemos listos proyectos de ley para desarrollar los ejes de seguridad, economía, ecología, ética y gobernabilidad. Nada detendrá el desarrollo de nuestro SUAY. Seremos transparentes como el agua, somos Yacu, somos Ecuador. Vota 2-17-20. Publicidad electoral. Asambleístas Provinciales 2023. Soy Marlene Uyaguari, candidata asambleísta por el ASUAY. Por ustedes, por mi familia, juntos legislaremos y presentaremos proyectos de ley para combatir la inseguridad, mejorar la educación y vialidad. Por tu futuro y esperanza, vota todo 1-16. Publicidad electoral. Asambleístas Provinciales 2023.
Hola, te saluda Gustavo Mateus, y Esther Cuesta, candidatos a la Asamblea de la RC5. representantes de Europa, Asia y Oceanía. Junto con Luisa, llevaremos a la Asamblea proyectos que mejorarán tu calidad de vida, leyes que permitirán transformar la patria y fiscalizaremos para que todos los recursos lleguen al pueblo y así lograr el resurgir de nuestra patria. Asamblea RC5. Vota todo, todito 5. Luisa González, presidenta. El resurgir de la patria. Publicidad electoral. Asambleístas del Exterior 2023. Raimundo Arpi, transportista y candidato a asambleísta por el Azuay, luchará para reformar leyes por la seguridad, educación y acceso a la salud pública. Por tu futuro y esperanza para alcanzar un Azuay sin miedo. Vota todo 116. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales 2023. Soy Ana María Hernández, candidata a la Asamblea por la Alianza Claro que se puede. Junto a Yacu Pérez trabajaremos para que la Azuay tenga la atención que requiere. Tenemos listos proyectos de ley para desarrollar los ejes de seguridad, economía, ecología, ética y gobernabilidad. Seremos transparentes como el agua. Somos Yacu, somos Ecuador. Vota 2-17-20. Yacu presidente, somos Ecuador. Vota lista 2. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales 2023. Bueno, doctor, la pregunta antes de la pausa publicitaria estaba planteada. ¿A cuántas bandas se juega el correísmo, doctor, en estas elecciones? Si ya Luisa González es la candidata caída del correísmo, fallida del correísmo, ¿qué otra carta le queda más al correísmo? Mire, yo creo que el Correato tampoco es una organización que no tiene una estrategia y no tiene una mirada política clara de lo que le pasa y de lo que le podía pasar. Ellos sabían de entrada que van a perder en segunda vuelta. Su apuesta, después de la ventaja que obtuvieron en las elecciones seccionales, era de que tal vez podrían eventualmente pelear en una primera vuelta, pero aún así me parecía que esa era una pretensión demasiado grande. Nosotros sabemos que el Correato tiene un voto duro de alrededor del 20%. Ese es el voto duro real, en esa fidelidad se desenvuelven, y pensar y suponer que pueden crecer hacia el 40%, ciertamente era una pretensión demasiado grande. Cuando ponen una candidata casi robótica, porque Teresa sería mucho, suponer que puede ser candidata porque repite cada 30 segundos el nombre de Rafael Correa, evidentemente esa apuesta se termina cayendo por sí misma. Y ciertamente el Correato vive en la deficiencia de los otros candidatos y sobrevive en la deficiencia de las otras propuestas. Mire, salvo Sonnenhorst, que tiene de alguna manera una proyección particular, Yacu, que tiene un monotema que de alguna manera ha concitado algunas expectativas, el que aparece, el que comienza a lucir y que ha sido creado, y creo que es un producto fabricado por la oligarquía ecuatoriana, por los medios de comunicación y por la sorpresa, es el señor Topic, evidentemente. Pero es un producto publicitario vendido precisamente con esa idea del vengador, el guerrero, el soldado, ¿no? Está con ánimo de meter bala a todo lo que exista, ¿no? Esto es lo que se dice y lo que se habla, ¿no? Está con ganas de meter bala a todo lo que se mueva, doctor. Sí, vamos a acabar con la violencia para que quede un solo violento, más o menos así. Esa lógica, yo creo que es una lógica que de alguna manera ha llamado la atención. Yo tengo mis dudas respecto de la proyección que realmente tiene, al menos yo no tengo un conocimiento mayor de lo que pasa en el resto del país, pero creo que la sensibilidad cuencana, azuaya, de ninguna manera se conecta con esa sensibilidad y con esa ética, y con el supuesto de que la solución es una solución meramente violenta. Creo que además hay un elemento del cual no hay cómo abstraerse. El señor Topic es un representante nato de la oligarquía corrupta de este país.
Y él está igualmente, a ver, patrocinado por una organización política que ha sabido llevar pactos con el correísmo. Entonces, por eso le preguntaba a usted. La carta de Luisa González está abajo, ¿no? No puede ser, no la veo como presidenta a la señora González por su limitación que tiene como candidata a la República, a la presidencia de la República. Si no es ella, le quedaba Topic al correísmo y al Partido Social Cristiano. ¿Hay otro más que se mete en esta jugada o tenía estas dos cartas? Topic y Luisa González. Yo creo que el Correato ha seguido jugando y sigue jugando, y creo que la apuesta principal que ha tenido con su base electoral sólida es su representación en la Asamblea. Creo que el juego giraba hacia allá fundamentalmente porque eso les dio gran resultado. Mire, más allá de todas las deficiencias que nos ha mostrado Guillermo Lasso, hay que reconocer que quienes confrontaron y quienes impidieron y quienes de alguna manera complotaron permanentemente y socavaron el gobierno de Guillermo Lasso es la alianza entre Correa y el Partido Social Cristiano. Esa alianza es una alianza que se mantiene, es una alianza que puede subsistir en la medida del número de asambleístas que logren conseguir. Y me parece a mí que con lo que ha ocurrido ahora, esa posibilidad está cayendo. Y que la ventaja que tenían y la suposición que hacían y la estrategia que tenían, que era una estrategia y una suposición realmente sólida, porque solamente con el 20 y 25% de votación fiel aseguraba una representación política importante dentro de la Asamblea, 40, 50 asambleístas con los cuales comienzan a dominar en la Asamblea con 2 o 3 alianzas y con 4 o 5 billetes más. Claro. Esa realidad creo que se les cambia, porque si la votación, como yo creo que debería ser, porque no soy de los que adivinan cómo debe ser, sino apuesto a lo que debe ser. En esa apuesta del debe ser, yo creería que los ecuatorianos le van a dar un voto que no se suma al Correato. Y creo que su fidelidad centrada alrededor del 20-25% va a bajar. Va a bajar de tal manera que se convierta en una, momentáneamente, circunstancialmente, no sabemos todavía el futuro, pero creo que no va a tener la proyección ni va a tener la fortaleza que ha tenido. Y esto es bueno para el Ecuador. Claro, vamos a tener paz y vamos a tener tranquilidad, vamos a tener estabilidad, por lo menos 1 año y medio. Digamos, porque ya se están perfilando para el 2025. A ver, cualquiera que llegue al Palacio Presidencial y que tome el gobierno en este año y medio va a tener que tomar decisiones con proyección a mediano plazo. Y el mediano plazo no puede ser menor al siguiente proceso electoral, que se nos avecina de manera inmediata y que se va a cruzar otra vez con la gestión de gobierno. Es 1 año y medio difícil para cualquiera, la situación económica del país no es buena, la situación de la propia expectativa internacional de lo que le pasa al país es muy deficiente con todos los últimos acontecimientos. La gestión que devuelva confianza, tranquilidad, que ponga proyección, acción, me parece que va a ser difícil de todas maneras y vamos a necesitar un gobierno que tenga fortaleza, que tenga decisión y que desde luego genere controles efectivos. Pero la única manera de hacerlo es teniendo un número bastante bueno en la Asamblea Nacional para que tenga fortaleza y le permita decidir al próximo presidente de la República, porque mire, si no tiene el presidente, cualquiera que vaya, no tiene asambleístas, pues va a estar nuevamente secuestrado. Si no haces esto, no hay esto. Si no haces esto, también podemos hacer aquello. Yo creo que es un tema bien importante aquello, pero lo que le faltó, lo que no tuvo Guillermo Lasso, lo que no logró hacer y lo que el presidente nuevo necesitamos en el país es un liderazgo. Porque la institucionalidad de este país y la clase política de este país es una clase política sin visión,
Es una clase política que mira su circunstancia personal a la siguiente semana o al siguiente mes. Y mira sus intereses propios y la de sus acompañantes. Claro, y además yo diría que es una clase política sin inteligencia. Y esa clase política no inteligente que tenemos los ecuatorianos obliga a un presidente de liderazgo y fortaleza que se respalde en la ciudadanía. Y que, por lo tanto, proponga y genere una estrategia que tenga proyección y que tenga respaldo social. Mire, yo creo que hay que reconocerlo, el Correato tenía aquello. Tenía aquello, abusó de aquello y se pervirtió en ello. Pero de ahí a que a este país, a cualquier gobierno en el estado en el que nos encontramos, el paso inevitable y la necesidad urgente de cambiar supone reconstituir una institucionalidad, sí, eso hay que hacerlo, pero solo se puede hacer con liderazgo. A más de aquello, una reforma constitucional, otra constituyente o otra constitución, ¿o no? No, yo en esto coincido absolutamente con lo que señalaba Fernando Villavicencio. A este país no le falta plata, le sobran ladrones. A este país no le faltan leyes, le sobran ladrones. A este país le sobran corruptos. Y creo que esa es la verdad a la cual hay que enfrentarla de manera inteligente, decidida, sin duda alguna, con mucha fortaleza, y generando alianzas con quienes corresponde aliarse, ¿no? Uno de los temas más problemáticos de la gestión del señor Guillermo Lasso es que se encerró, no generó alianzas políticas, pero tampoco generó ninguna alianza social. Un gobierno que quiera construirse y que quiera reconstituir el país tiene que aliarse con los municipios, tiene que aliarse con las prefecturas, tiene que aliarse con la institucionalidad real de la gestión y de la acción. Y creo que ahí hay muchas cosas que hacer que desgraciadamente los últimos gobiernos han perdido la visión nacional de una construcción que respete las situaciones regionales, que dé respuestas a los temas reales. Doctor, ¿qué significaría para el correísmo perder nuevamente en estas elecciones? O no sé si que quisieron ellos perder a poner una candidata como Luisa González ahí y a un vicepresidente, un candidato a vicepresidente como el señor Arauz. No sé si ya se apuntaban a perder nuevamente estas elecciones o ya las circunstancias los va a hacer perder. Me parece a mí que ellos se jugaban una carta clara respecto de la fortaleza en el ámbito de la representación en la Asamblea. Creo que esa era la estrategia real, creo que sabían que no pueden ganar. Y la candidatura de Luisa González era una carta en donde el prófugo, como dice usted... Y lo dicen los 18 millones de ecuatorianos, menos los 500,000 que son delincuentes por ahí. Se mantiene tranquilo, ¿no? Se mantiene tranquilo porque tiene, sin duda alguna, una mala repetidora, pero mejor que sea mala repetidora. ¿Era un globo de ensayo entonces Luisa González ahí? No, yo creo... qué es lo que pasaba, votémosla a Luisa González. Si ya no pasó mayor cosa con el señor Arauz, pongámosla a González. Arauz jamás fue un buen candidato. Pero Luisa González no es una brillante candidata. Luisa menos, evidentemente. Por eso digo, ¿no son globos de ensayo del correísmo? No, yo creo que son estos instrumentos circunstanciales en donde un déspota autoritario, vanidoso, prepotente como Rafael Correa no se permite poner a nadie que no sea una pieza que él pueda mandarle como si fuera un peón. Un candidato fantoche, usted dice, que necesita el correísmo, porque no hay otra cosa más. Él debe de jalarle, él debe decirle, esto haces, esto no haces. O sea, si imaginamos que Correa juega ajedrez, a Correa le gustan los peones, no le gusta ni siquiera un alfil. Bastante interesante, doctor. Ahora, la posición en lo que nos lleva a elegir, bueno, hay una muy buena expectativa con respecto al tema del candidato que fue el día de ayer ya calificado, Cristian Zurita. ¿Qué posibilidades cree que tiene Cristian Zurita de llegar a la presidencia? Está con fuerza. De hecho, la gente se identifica con la línea de Villavicencio, ¿no? Y por otro lado, Zurita ha dicho que, bueno, compartían siempre lo mismo. Y ha mostrado quizás señales fuertes de querer combatir la corrupción.
Bueno, yo creo que Cristian Zurita tiene una historia y una trayectoria que es cercana, diríamos, hermana de Fernando Villavicencio. Han trabajado juntos, sus reportajes los han hecho de manera conjunta. Escribieron el libro. El tema es que Fernando Villavicencio dio un salto a la política. Cristian Zurita no. Y Cristian Zurita en este momento es obligado a este salto. Es obligado a este salto y creo que lo está afrontando con la responsabilidad ética que significa haber sido hermano de Fernando Villavicencio. Hermano de convicciones, hermano de compromisos, hermano de decisiones y de valentía. Y creo que en esa medida, si Cristian Zurita dice yo me llamo Fernando Villavicencio, dice la verdad. Y esa verdad, que es la verdad dicha por Cristian Zurita, asumiría yo en términos estrictamente éticos que muchos ecuatorianos estamos dispuestos a dar. Ahora, si va por esa línea le va a ir mal. Si llega a la presidencia tendremos un escenario como ocurrió en el 81, cuando mataron al presidente Jaime Roldós. Porque yo creo que el escenario después del asesinato o de la muerte de Jaime Roldós Aguilera tuvo otras coordenadas, ¿no? La disputa política era una disputa política del gobierno de Osvaldo Hurtado frente a las iniciativas del Frente Unitario de Trabajadores, del nacimiento de la CONAIE. Creo que fue otro escenario. Con sectores clasistas. Aquí estamos hablando entre sectores delincuenciales y mafias. Yo creo que aquí, más peligrosas todavía. Aquí el tema es el Estado frente a la narcopolítica. Definitivamente el Estado frente a la narcopolítica, en donde el Estado tiene ventaja si toma el liderazgo. En donde el Estado tiene que ganar si toma el liderazgo. En donde el Estado debe ganar si toma el liderazgo. Y creo que este momento las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que necesitan, desde luego, más que depuraciones, otros entornos para poder funcionar y para darle la fortaleza que corresponde, van a necesitar un apoyo real y una decisión común que debe construirse con una estrategia de mediano y largo plazo. Pero ¿no le parece que va por acomodar lo que dice la misma Constitución, el tema este de ciudadanía universal? Mire, quienes entraron a matar a Villavicencio, ¿de dónde son? Y le aseguro que estos entraron nomás así, como ciudadanos ecuatorianos, vinieron de Colombia y entraron igualmente así. Yo creo que hay que tomar medidas, obviamente, hay que tomar medidas que no necesitan reformas constitucionales, que necesitan, desde luego, en algunos casos, reformas legales, pero que necesitan sobre todo actitudes y decisiones. Tenemos un esquema de organización política presidencialista, jerárquico, problemático por esa perspectiva, pero que le da al presidente mucha autoridad si toma decisiones. Como decíamos hace un momento, el problema de Guillermo Lasso es que jamás ha tomado una decisión firme, consistente, coherente y de proyección. Muy bien. Un nuevo presidente, cualquier presidente necesita esa decisión. Pero las instituciones quedan un poco debilitadas cuando el cuadro, la norma jurídica no les acompaña en sus actuaciones. Por ejemplo, imagínense, hay muchas personas que han venido a hacer daño aquí. Hay muchos delincuentes que se los ha buscado a nivel internacional que han entrado justamente aquí. Y esta es una de las maneras de no poderlos sacar igualmente. Entonces, esas cosas se las debe de arreglar. Yo creo que hay cosas que hay que arreglar definitivamente, pero si nos fijamos del Código Orgánico Integral Penal respecto al Código Penal anterior, es un código mucho más severo. Es un código con muchas más posibilidades de acción judicial que se han sabido tomar y creo que se han tomado contra los más débiles. Pero cuando se trata de narcotraficantes, de delincuentes, de delitos de cuello blanco, han encontrado todos los artilugios para no aplicarlo de manera lo suficientemente sólida y firme. Fíjese, este rato tenemos al propio señor Glass liberado sin que haya cumplido su pena. Tendremos seguramente en condiciones semejantes el 30% de los presos en los distintos penales, a quienes los señores jueces y los jueces que aplican el Código de Penas no lo aplican. ¿Por qué? Porque la ley tiene un sesgo y los jueces tienen sesgos y los jueces se acomodan a los momentos políticos.
¿A momentos políticos o a momentos económicos? A unos u otros. Yo pensaría que más la sensibilidad política es más cercana a las decisiones judiciales, que más o menos van moviéndose a ese ritmo. Nunca hemos tenido en el país precisamente una justicia a la que le podamos llamar independiente o lo suficientemente. Muy bien, doctor, ¿qué es lo que vamos a ver en este 20 de agosto? ¿Qué cree usted que el Ecuador verá este 20 de agosto? Yo creo que vamos a ver sorpresas, evidentemente, como todo evento electoral tiene sorpresas, siempre la realidad rebasa la teoría, siempre la realidad nos rebasa y nos conmueve, y yo quisiera ver realmente decisiones éticas de los ecuatorianos, decisiones éticas de los cuencanos, cambios profundos en una decisión política que quiera dar un paso ético fundamental que a este país le hace falta. Muy bien, doctor, le quiero agradecer por su aporte y por acompañarnos el día de hoy en este medio de comunicación. A ustedes muchas gracias por la oportunidad. Vamos.